En septiembre de 2022 se produjo el famoso sabotaje que destruyó el Nord Stream, el gasoducto que transportaba gas desde Rusia a Alemania a través del mar Báltico. Y algunos analistas, incluso en su momento, calificaron el acto de destruir este gasoducto como un acto de guerra. Inicialmente, las distintas partes del actual conflicto de Ucrania se acusaron mutuamente de la destrucción de este gasoducto. Rusia acusó a los Estados Unidos, mientras que desde Occidente se acusó a Rusia de volar su propio gasoducto. Sin embargo, concretamente esta última versión, la de que Rusia voló su propio gasoducto, no resultaba demasiado creíble, por lo que en Occidente apareció una nueva versión, en la que se reconoce que la voladura de este gasoducto sí que vino por la parte occidental, digamos, pero que fue obra de unos ucranianos por su cuenta, sin ninguna participación de los Estados Unidos ni de ninguna otra gran potencia occidental. Durante bastante tiempo este asunto pasó a un segundo plano y durante bastante tiempo, si os fijáis en los medios de comunicación, apenas aparecieron noticias sobre este tema. Pero recientemente han salido nuevas informaciones que vuelven a inculpar a Ucrania de volar el Nord Stream. Pero, ¿realmente tienen los ucranianos la capacidad de volar el Nord Stream sin ayuda alguna de los Estados Unidos? En este vídeo analizaremos las últimas informaciones que han salido sobre este tema y responderemos a esta cuestión. ¡Comencemos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Tal y como he dicho antes en la introducción, en este vídeo vamos a analizar las últimas informaciones que han salido sobre el Nord Stream. Ya en la propia introducción os he hecho un resumen de cómo ha ido evolucionando el tratamiento mediático del sabotaje del Nord Stream y cuál es la versión oficial actualmente, así que tampoco creo que haga falta repetirlo. Pero por resumir un poco la versión oficial de Occidente, básicamente lo que dice esta versión es que hubo unos ucranianos por su cuenta que alquilaron un yate, navegaron hasta el lugar donde se encontraba la tubería, bucearon hasta los 80 metros de profundidad y pusieron unas bombas que hicieron explotar las tuberías. En algunos medios alemanes, como Deutsche Welle, se ha publicado la noticia de que Alemania ha emitido una orden de arresto contra un ciudadano ucraniano cuyas iniciales se corresponden con Volodymyr Z. Yo la verdad es que no tengo ni idea de quién puede ser Volodymyr Z. Pero algo me indica que Volodymyr Z. Tiene algún tipo de parentesco con M. Rajoy. Nah, ahora, fuera bromas. No tengo ni idea de quién puede ser Volodymyr Z. Así que, si vosotros creéis que sabéis quién puede ser Volodymyr Z. Por favor, ponedmelo en los comentarios. Os lo agradecería, la verdad. Y también hay que decir que en los medios alemanes no solo se acusa a algunos ciudadanos ucranianos de volar el Nord Stream, sino que también se hacen bastantes críticas a Polonia, porque los presuntos saboteadores huyeron a Ucrania precisamente a través de Polonia. Y Polonia, bien sea porque colaboró activamente con aquellos que sabotearon este gasoducto, o bien sea simplemente por negligencia, no hizo nada por arrestarles, incluso cuando Alemania emitió una orden de arresto y podían haberles arrestado perfectamente. Es más, el exdirector del BND, el servicio secreto alemán, August Hanin, va incluso más allá y acusa a Polonia y Ucrania de organizar de manera conjunta la voladura del Nord Stream. Y además de todas estas informaciones de los medios alemanes, ha sido publicado un artículo que ha descendido bastante, la verdad, en el Wall Street Journal, en el que se cuenta cómo, supuestamente, se organizó todo el sabotaje del Nord Stream. Y una vez leído el artículo, habría que empezar diciendo que, primero, la principal fuente de este artículo son una serie de oficiales ucranianos que, supuestamente, estuvieron involucrados en la operación. En el artículo se dice que básicamente fue el propio Zelensky quien ordenó la operación, pero que la CIA
se enteró de que la operación se estaba llevando a cabo a través de la inteligencia holandesa, es decir, que la inteligencia holandesa fue la que le filtró esa información a la CIA de que Ucrania estaba planeando llevar a cabo ese atentado, y la CIA le dijo a Zelensky que abortase la operación. Y Zelensky dio la orden de abortar la operación, pero a pesar de ello, la operación siguió adelante. Y a que no sabéis a quién se le echa la culpa de que la operación siguiese adelante. A Zaluzny. Sí, al pobre Zaluzny, que está ahora mismo condenado al ostracismo en el Reino Unido, se le echa la culpa de no haber abortado la operación. ¿Por qué? Porque según Zaluzny, según el Wall Street Journal, Zaluzny dijo que una vez comenzada la operación no se podía contactar con aquellos que la estaban llevando a cabo porque por motivos de seguridad se habían suspendido todos los contactos para que no les pillasen. Y claro, aquí lo que se nos está diciendo básicamente es que Zelensky ordenó la operación, la CIA se opuso, pero Zelensky al final siguió adelante con la operación. Es decir, que lo que nos están intentando colar es que los malos son los ucranianos por llevar a cabo la operación, pero que los estadounidenses se podrían considerar incluso los buenos, porque no solo no participaron en esta operación, sino que incluso se opusieron. Pero claro, a poco que uno tenga una mínima capacidad crítica, se dará cuenta de que todo esto no tiene ni pies ni cabeza. Porque, claro, es que es imposible, pero imposible de creer, que la CIA conociese que Ucrania iba a sabotear el gasoducto, le pareciese mal, porque según el Wall Street Journal, a la CIA le pareció mal, y los Estados Unidos no hiciesen absolutamente nada para frenar esta operación, cuando los Estados Unidos tienen medios de sobra como para hacerlo. Si los Estados Unidos no hicieron nada para abortar esta operación, eso quiere decir que, si no estaban directamente implicados, como mínimo esta operación no les parecía tan mal como te intenta vender el Wall Street Journal. Que luego, otra pregunta que nos debemos hacer también es, si la CIA sabía desde el principio que había sido Ucrania la que había volado los gasoductos, ¿por qué se nos engañó al principio? Porque recordemos que al principio se nos dijo que la responsable de haber volado los gasoductos era Rusia. Entonces, si la CIA ya tenía esa información desde el principio, ¿no? Si la CIA ya desde un inicio tenía la información suficiente como para afirmar que había sido Ucrania, no entiendo por qué se nos mintió. No sé, yo creo que este tipo de preguntas son las preguntas que todos y cada uno de nosotros nos deberíamos ir haciendo, ¿no? Y bueno, después de haber leído tanto sobre este ataque, me puedo incluso creer parte de la historia, no tiene por qué ser toda la historia esta que te cuentan de que los ucranianos alquilaron un yate, bucearon y tal. No toda la historia tiene por qué ser un invent. De hecho, puede ser verdad que la iniciativa partiese de Ucrania y no de los Estados Unidos, pero incluso si la iniciativa partió de Ucrania, los Estados Unidos tienen que estar implicados de alguna manera, porque es imposible que una operación de tal calibre se realice sin la autorización, sin el visto bueno, como mínimo sin la autorización y sin el visto bueno, sino con la implicación directa de los Estados Unidos. También me parece muy curioso el cambio de discurso de aquellos sectores pro-OTAN, pro-ucranianos, pro-estadounidenses, como les queréis llamar respecto a este tema, porque al principio decían lo contrario. Lo que decían era que la que había volado los gasoductos había sido Rusia y que eso había sido un ataque a Europa que no podía quedar sin respuesta. Pero ahora estos sectores van y te dicen que los ucranianos son unos auténticos héroes por volar el Nord Stream, porque el Nord Stream era un proyecto que directamente de primeras no debería haber existido, porque Europa no debería depender del gas ruso. Y es una de... Pues mira, chico, parece que desconoces que Europa en general y Alemania en particular fue competitiva durante mucho tiempo precisamente porque recibía gas barato de Rusia, y ahora la industria alemana, por ejemplo, no está recibiendo ese gas y se está hundiendo precisamente por eso. Y además esta gente, claro, te suelta que muy bien por volar el Nord Stream, porque así no dependemos del gas ruso, como si por volar el Nord Stream pasemos a ser
inmediatamente después del momento después de volar el Nord Stream, económicamente independientes. Y no. Europa ha sustituido el gas ruso por gas natural licuado estadounidense, que encima es muchísimo más caro. Por no hablar, bueno, del otro que se dice, de que se critica a Rusia por ser un país autoritario, que no respeta los derechos humanos, y que eso es otro argumento más, ¿no?, a favor de no comprarle gas a Rusia. Y luego le acabamos comprando gas a Azerbaiyán y a Qatar, que por cierto, en el caso de Azerbaiyán, parte del gas que nos vende Azerbaiyán es no gas azerí, sino gas ruso, que Azerbaiyán le compra a Rusia y que lo revende a Europa. Otra pregunta que nos debemos hacer es por qué este tipo de noticias que inculpan a Ucrania están saliendo justo ahora. Y es que yo creo que dentro de Alemania hay ciertos sectores que no están de acuerdo con la situación actual y quieren hacer lo que sea por cambiar la política de apoyo incondicional a Ucrania, que al final está siendo contraproducente y está dañando a la economía alemana. También ha salido recientemente una noticia de que Alemania no quiere enviar más dinero a Ucrania del que ya está incluido en las partidas presupuestarias. Es decir, que van cortos de dinero y no quieren enviar más, por lo que quizás estas noticias que están saliendo ahora pues pueden ser una manera, ¿no?, de justificar este recorte de la ayuda a Ucrania. Y por último, también hay que decir que los Estados Unidos pues están encantados con quitarse responsabilidades de encima y echarle la culpa a otros, en este caso pues concretamente a Ucrania. De ahí el artículo justo del Wall Street Journal. Y creo que con esto pues más o menos hemos hecho un buen repaso de todas estas noticias que han salido últimamente sobre el Nord Stream, así que, como digo siempre, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo a todos.